Hola, hola, espero que todos estén muy bien. Este video va a ser para hablar un poco sobre esa transición de lo que sería un diagrama entidad-relación de forma lógica como el que se puede ver acá, ¿sí? A un diagrama entidad-relación, algo funcional, bueno, más funcional o funcional y enfocado a datos. Este era el diagrama que tenía de la editorial que se había hecho, ¿sí? Que había hecho. Pero le he modificado la parte de los campos, los he abreviado más, ¿sí? Y quedó de esta forma. Lo pueden encontrar como editorial final en la carpeta que les he compartido. En el video, en la descripción de este video estará el enlace a la carpeta para que lo puedan consultar nuevamente. En cuestión de los cambios de los campos, los pueden ver aquí. Esta columna es como estaba antes y esta es la columna como está ahora. Entre algunas cosas a explicar es que, bueno, se redujo algunos campos, algunos otros no, ¿sí? Aquí disculpen, este es el único campo que se cambió. Decía anteriormente edad, sin embargo, eso estaba erróneamente mal, ¿sí? Para cuestión de la edad, se hace la función, bueno, se ocupa una función donde a la fecha de nacimiento se le resta la fecha actual y de ahí se saca la diferencia de la edad. Bueno, y tal diferencia es la edad. Y se puso, bueno, se nombró de esta forma. Esto lo tenemos que contemplar bastante bien porque tanto lo que está en el diagrama como lo que puede ver en esa documentación, todo debe de coincidir, todo debe de estar exactamente igual. El nombre del campo, mayúscula, minúscula, eh, la barra baja y todo debe de permanecer igual. Se debe representar de la misma forma, ¿sí? Ahora pasaremos a lo que es nuestra herramienta, que es MySQL Workbench. Regularmente cuando abren Workbench aparece en esta pestaña, que es la pestaña de las conexiones. Sin embargo, ahorita no vamos a entrar a las conexiones. Vamos a entrar a la parte del modelado y lo pueden encontrar aquí en esta otra pestaña abajo. Anteriormente ya había hecho un modelado, bueno, previamente un modelado, no lo habíamos acabado por cuestión de tiempos en los fronts, ¿sí? Pero aquí ya lo he completado y se pueden ver mis tablas principales, que es clientes, libros, cursales, escritores y géneros. Eh, este modelo, pues sí, como anteriormente lo he dicho, ya es algo funcional y enfocado a datos. Podemos ver que entre libros y géneros anteriormente teníamos una relación, ¿sí? Que era tiene. En este caso, en la relación muchas veces puede representarse mediante una tabla intermedia, aquí o como acá, ¿sí? Pero a veces no es necesario representarlo como una tabla intermedia. En este caso, géneros, bueno, la entidad géneros en nuestro diagrama pasado representaba una entidad débil, ¿sí? Que estaba relacionada con libros, porque cada libro tiene su género o géneros. Y bueno, lo habíamos separado de esta forma o lo habíamos representado de esta forma porque por ahí había la idea concluyente de que géneros podía hacerse de esta forma o manejarse de esta manera, ¿sí? Entonces por eso es que está así. En cuestión aquí de libros y escritores, habíamos visto que tenían una relación muchos a muchos, ¿sí? Porque tanto el libro puede tener uno o varios escritores, como los escritores pueden tener uno o varios libros. Entonces por ahí había una relación muchos a muchos y por eso se hizo esta tabla intermedia. Y aparte había la relación de compras. Regresamos un poquito aquí. Aquí está. Y también tienes otra relación muchos a muchos, sí, donde un cliente puede comprar muchos libros, como, como un libro puede ser comprado por muchos clientes. Muy aparte de esta parte de otra relación, donde teníamos la sucursal, que era como indispensable, ¿no? El lugar donde se llevó a cabo la compra. Y teníamos una relación uno a uno. Esto también lo podemos tener de esta forma. Y ahora, para ver un poco, ¿no? Más sobre cómo fuimos usando los datos, bueno, el tipo de datos para el campo, vamos a repasar un poco y me meto a la tabla clientes.
Como pueden ver, tengo mi primary key, ¿sí? La cual es no nula, única y autoincrementable. No nula porque necesito que haya un valor ahí. Única porque no va a haber dos clientes con el mismo número. En cuestión de si yo soy el cliente número uno, no puede haber otro cliente número uno. Alfa autoincremental, disculpen, es porque va, bueno, conforme se vayan registrando los clientes, va a tener un número diferente, ¿no? Es decir, yo soy el cliente número uno, tú vas a ser el número dos, el que llegue después va a ser el número tres, como si fuera una fila, ¿no? En cuestión del campo nums, cortamos, bueno, ponemos el tipo de dato varchar, pero lo cortamos a 45, debido a que si no hacemos o si no le ponemos una limitante o determinado rango, ¿no? Nos aparta por defecto los 255 caracteres, el mismo gestor, y ahí estaríamos derrochando recursos, en este caso memoria, si lo había comentado anteriormente. Era importante definir el tipo de dato en muchas ocasiones que si no nos va a tener complicaciones en cuestión de la utilización de los recursos y bueno, eso es muy importante para nosotros, no desperdiciar recursos porque a veces es muy caro. En cuestión de apellidos, dirección, bueno, no hay mucho que decir, solamente que son campos no nulos y de, de preferencia se pone no nulo porque son campos que necesitamos saber la información, que la información es indispensable, ¿no? Que se sepa que se. En cuestión de sucursales, no hay mucho que decir. Entero, varchar, por ahí bueno, por ahí es casi lo mismo. En cuestión de la entidad de libros, ahí hay una pequeña diferenciación. En cuestión de que le ponemos una limitante al campo, al tipo de dato del campo ISBN, le ponemos en 13, ya que ISBN tiene, bueno, el máximo de caracteres son 13. En este caso no son caracteres, son números, disculpen. Son 13 números que deben de ser, bueno, deben formar un número único, sí, entre ellos, porque cada libro tiene un ISBN único. Se registra, se le asigna un número único. En este caso tiene 13. 13 hitos lo conforma. También el nombre del libro por ahí lo aumenté a 60, puesto que hay géneros que pues no son, bueno, como manual. Está también ensayo, ¿sí? Luego los ensayos y los manuales suelen tener nombres muy largos y nombres muy grandes, entonces por ahí lo dejé así, más grande, un poco más cargado, ¿no? El bar chart. En cuestión de géneros, podemos ver por ahí esta columna que borró, ¿sí? Lo que podemos ver aquí es que, bueno, lo que salió aquí era primary key. Bueno, tenemos una primary key, tenemos los campos que representan el tipo de género y tenemos también la foreign key de este lado, ¿sí? Que la foreign key, esa es la relación, tiene los números, tiene el número de ID del libro. Y en cuestión de los géneros, en el tipo de dato, ¿por qué le pongo varchar uno? Porque en este caso tengo contemplado o percibido eh, que si contiene o no el, el género, represente mediante una X, ¿sí? O sea, si tiene X es porque tiene o contiene ese género de libro. Si no tiene nada es porque pues, no contiene ese género. También eso lo habíamos podido, bueno, lo podría haber realizado de otras varias maneras, ¿sí? Simplemente un boolean, 0 y 1, eso también sería bastante bien. O si no, con otro tipo de dato, ¿sí? Algo más, escritores, aquí pues, nombres, apellidos, aquí la fecha de nacimiento, esto es importante porque anteriormente, como ya mencioné, se manejamos como la edad o tenía por ahí un campo que se llamaba edad. Y bueno, yo quería representar como la edad, pero ya me acordé, ¿no? Que eso
se hace mediante una fórmula y se saca el cálculo. Y lo que necesitábamos, lo que verdaderamente necesitábamos era la fecha de nacimiento del escritor. También aquí en la cuestión de la descripción del escritor, usamos un varchar. Bueno, yo no puse un varchar, puse un text. También podía haber hecho uso de otro tipo de dato. Pero aquí, para una descripción breve del escritor, pues son 200. Por lo demás, ahorita les voy a mostrar cómo pues hacer este tipo de relaciones de muchos a muchos. Y lo voy a hacer de esta forma. Aquí no me aparece lo que sería las demás tipos de relaciones, pero si le dan clic aquí, aparecen las demás. Aquí aparece la de muchos a muchos. Y al momento de seleccionar muchos a muchos, seleccionas las tablas que se van a relacionar y automáticamente te genera una tabla intermedia para, pues, no, como lo había comentado anteriormente, para no hacer este enredo o cuello de botella en el gestor al momento de andar consultando, al momento de andar generando, pues, más, en este caso, más compras. Pero así se generaría lo que sería una tabla intermedia, ¿sí? Asimismo, generé compras, borrarla. Y bueno, generé compras y por ahí lo que hice en compras fue agregarle dos campos más, dos campos que consideré eran generales y que tienen uso, ¿no? En cuestión de una compra, que sería la fecha de la compra, el total de la compra. Esto es algo muy general, tal vez muy tan detallista como debería ser, pero ejemplo provisional en el cual ustedes se pueden enfocar o pueden sacar bastante idea, creo que está bastante bien. Y pues bueno, yo creo que eso sería todo en cuestión de esta generación o este traspaso, ¿no? O esta traslación transformación de un DER lógico a un DER funcional enfocado a datos. Y así es como quedó. Así es como quedó. Y así como lo tenía anteriormente, como tipo borrador. Ahora, unos tips que les pueden servir es que pueden guardar este diagrama y tal así como está en cuestión de las propiedades, características y demás, lo pueden guardar haciendo clic aquí en File y después guardar modelo. Escriben el nombre del modelo, en este caso editorial, le dan en guardar. Aquí me dice que si lo quiero reemplazar, le voy a decir que sí, porque hice algunas modificaciones pequeñas que por ahí había como mal. Entonces le digo que sí y ya ahí guardan lo que sería el modelo y lo guardan en un formato que almacena todas las configuraciones que tenemos aquí como lo nulo, el OK, tipo de dato y demás. Y si lo quieren guardar de una forma visual como una imagen, le dan clic en File y después se van a exportar y le dan clic en la opción PNG o SVG. En este caso, si yo lo exporto como PNG, bueno, pues me aparece de esta forma. Aquí yo voy a seleccionar el mismo nombre y igual lo voy a reemplazar porque pues ya es un nuevo PNG. ¿Sí? Y si lo quiero visualizar, ahorita me voy a la parte de descargas y aquí pueden visualizar la imagen, ese diagrama. Ahora bien, muy aparte de lo provechoso que puede ser la herramienta para modelar los diagramas, me puede ser muy provechoso para que a partir de este diagrama se genere lo que sería el código SQL o el script SQL en nuestra base de datos. Es decir, ya modelando, ya teniendo el diagrama, podemos obtener el script para tener nuestra base de datos. Para esto, vamos a irnos a Database y a la opción de Forward Engineer, ¿sí? Que significaría ingeniería hacia adelante. Ingeniería hacia adelante nos va a permitir pues, generar este código SQL y nos dice que seleccionemos una conexión para almacenar la base. Next, next. Me pide aquí la contraseña porque tengo contraseña en mi usuario root.
OK, le doy Next y como pueden ver, el Forward Engineer, esta funcionalidad que tiene parte Workbench, pues te genera el código SQL y con las mejores prácticas, que es como yo lo recomiendo, ¿sí? Muchos de ustedes posiblemente no sepan qué es esto, pero son propiedades, características únicas que por defecto le pone el gestor, que tal vez ustedes no manejen o todavía no se había visto en clase. Casi no se ven en clase todo este tipo de cosas, ¿sí? Porque ya son como un poco cosas más avanzadas, características más avanzadas a crear base de datos, ¿sí? Pero como pueden ver aquí, crea el schema, crea la base y te pone la cláusula if not exist, la nombra y por defecto utiliza el set de encode UTF-8, ¿sí? Por eso, bueno, casi todas las bases manejan este encoding. Por eso es que le decimos o les comentamos a ustedes, o yo en su momento le comento a ustedes que no usaran acentos, no usaran espacios. ¿Por qué? Porque este encoding tiene problemas, ¿no? Con todos aquellos acentos, espacios o letras, por decirlo, raros que no estén, que no estén o contempladas dentro del encoding. Y como pueden ver, también comenta, hace comentarios el propio gestor, el que genera el script. Y de esta forma serían las mejores prácticas o sería la mejor práctica. Esto lo pueden guardar en un archivo. En este caso ya lo tengo guardado como editorial. Lo voy a guardar de nuevo y reemplazar. Cambio unas cosas, vuelvo a mencionarlo. ¿Sí? Entonces ya este archivo que acabo de guardar lo puedo compartir, pues para que alguien más genere la base editorial en su editor, en este caso a fuerza de MySQL. En su caso, ustedes así lo pueden, o sea, copiar desde aquí, haciendo clic en Copy to Clipboard y pegarlo en un documento para después compartir el código o bien compartir el archivo SQL que quedó, ¿sí? Entonces ya aquí esta herramienta le está dando, pues le está ahorrando muchos pasos, ¿no? Lo hace de la mejor forma, con los mejores, con el mejor estándar, por así decirlo. Entonces, así es como debería de realizarse cualquier base de datos y por estándar, con las características. Entonces, es bueno utilizar esta herramienta, pero también es bueno que ustedes sepan cada una de estas cosas, ¿sí? También sepan hacerlo, crearlo ustedes desde cero, es decir, teclear todo, ¿no? Poner el comentario, poner el if not exist, crear las tablas, crear todo, ¿no? Tanto como, tanto como campo, como su tipo de dato, como los instantes, flota incremental y demás. Todo eso lo deben de poder saber hacer a mano, sí, poder entenderlo. No como es bueno usar la herramienta, pero no depender de la herramienta, es lo que voy. Bueno, si seguimos dando next, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es que va en la conexión que seleccionamos previamente, va a crear, bueno, primero se va a conectar a esa conexión, pues va a ejecutar el código, después va a guardar los cambios en el servidor y por último va a sincronizar pues toda esa nueva estructura de base de datos, ¿sí? Y al final lo que va a hacer es crear la base de datos en nuestra conexión. Aquí ya terminó, dice ingeniería hacia adelante, eh, ha finalizado, escrito. ¿Sí? Estamos en close. Vamos a nuestras conexiones. En este caso a mi conexión. Me voy a mi conexión. ¿Qué es lo que va a pasar? Permíteme, que ya aquí va a estar la base de datos, el schema editorial, con las tablas que previamente ya han visto. Es clientes, compras, escritorios, géneros, libros, libros, escritores y sucursales. Están aquí. Entonces, eh, Workbench les ha ahorrado bastante tiempo, les ha ahorrado pues bastante inconvenientes y yo los recomiendo que lo usen. Luego también practiquen hacerlo ustedes mismos.
cada una de las creación de las tablas, cada una de las foreign keys de cada, bueno, de cada tabla que se relaciona y eso, ¿sí? Pero, digamos que tienen prisa y necesitan hacerlo, necesitan entregar algo, necesitan, ponerse a trabajar y eso, entonces se ocupan Forward Engineer, problema, pero es importante que ustedes lo sepan. Bueno, ya con esto último, pues me despido. Les agradezco mucho la atención y espero que estén